de verdad, estoy muy contenta de estar aquí y a ver lo que Dios nos dice esta mañana a través de su palabra. Una de las cosas que me encanta de nuestro Dios es que Él se sigue metiendo con nosotros. Él no nos deja como estamos, Él sigue retándonos con su palabra, animándonos a crecer, a conocerle mejor y a ser, sí, eso, crecer y ser mejores cristianos, ¿no? Jesús vino a este mundo no solo para salvarnos, no solo para rescatarnos, vino también para mostrarnos cómo era el Padre y también para enseñarnos cómo vivir. Su ejemplo para nosotros no es que no lo debemos ver como alguien lejano, debemos verlo como un ejemplo a seguir y por medio del Espíritu Santo es posible. Porque nosotros realmente no sabemos cómo actuar, no sabemos cómo tratarnos, no sabemos cómo hablar bien, cómo amarnos, no sabemos cómo perdonarnos, cómo aceptarnos, cómo recibirnos, cómo cubrirnos con amor, cómo hablar. Pero Jesús es nuestro ejemplo y Él nos enseña. Y las enseñanzas de Jesús abarcan cada faceta de nuestra vida. Nos enseña a escoger nuestras prioridades, a tratar a nuestros amigos, a relacionarnos con quienes no nos tratan bien. Nos enseña a orar, a confiar en Dios, a responder a la vida con fe y amar al Padre. Nos enseña cómo pensar sobre el materialismo, sobre el consumismo, cómo ser generosos, qué hacer en momentos difíciles de la vida. ¿Qué hacer con el temor, con la preocupación? ¿Qué hacer con la envidia? ¿Qué hacer con tantas cosas? Él nos ayuda a vivir una vida de fe y queremos conocerle y ser como Él es. Vivir la vida abundante que Él nos ha ofrecido. Y si hay una cosa que yo anhelo en mi vida es poder ayudar a cristianos derrotados a vivir la vida abundante que Jesús les ofrece. Jesús enseñaba de muchas formas. A veces entraba en la sinagoga, en el templo, abría la ley, enseñaba de la ley. Otras veces enseñaba con ejemplos en el campo, decía, mira esta mujer, mira las flores. A veces decía, mira esta mujer cuánta fe tiene. Y usaba situaciones en la vida para enseñar. Y otras veces usaba parábolas. Se acercaba la multitud y decía, mira, cierto hombre tenía 100 ovejas, había una mujer que perdió una moneda, había un hombre que se fue lejos y les enseñaba a través de historias, contaba historias y esas historias explicaban verdades espirituales y eternas a la persona común que somos nosotros. Y sus historias nos siguen retando hoy para evaluar nuestra forma de vivir, evaluar nuestra forma de relacionarnos, de mirar profundamente dentro de nuestros corazones y ver lo que hay ahí. Así que esta mañana vamos a leer una parábola súper conocida, lo conocemos todos. Entonces, vamos a decir, lo he escuchado antes, pero no sé todo, ¿vale? Porque a veces vamos a la palabra como si ya sabemos todo y no sabemos todo. Entonces esta mañana vamos a ir a Lucas 10:25 y vamos a leer la parábola conocidísimo de el buen samaritano. Versículo 25 de Lucas 10. Y he aquí cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo,
cierto hombre, bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, por casualidad bajaba, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. Y acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se lo dio al mesonero y dijo: cuídalo, y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese te lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él dijo: el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo: ve y haz lo mismo. Primero, antes de seguir, por favor, perdonen mi acento. Llevo 45 años en España y se me ha pegado. ¿Vale? El conocidísimo buen samaritano empieza con un fariseo con una pregunta, le digo, y le pregunta: ¿quién es mi prójimo? Y Jesús termina: ¿cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo? Jesús cambia el enfoque de quién es mi prójimo a quién eres tú realmente. Mira, en vez de mirar hacia afuera, mirar hacia adentro. Jesús le devuelve la pregunta. Entonces dice primero, un escriba pone a prueba a Jesús. Versículo 25, lo vamos a leer otra vez, dice: y he aquí, cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba dijo: maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ahora, no era una pregunta sincera, dice que lo preguntó pues como para atraparle, ¿no? A ver qué dice este carpintero, a ver qué dice este hombre. Pero este hombre, el escriba, sabía la ley muy bien, era un intérprete de la ley. Quizá él sabía la respuesta, quizá quería ver, lo quería atrapar, ¿no? He aquí cierto intérprete de la ley, dice, se levantó y para ponerle a prueba dijo: maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice que está escrito en la ley. A ver, dime tú que sabes tanto, ¿qué está ahí? ¿Qué lees en ella? ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú qué dices? Los judíos recitaban Deuteronomio 6:4 por lo menos 2 veces al día. Y decía en Deuteronomio, dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Y en Levítico 19:18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Entonces contesta este fariseo que debemos amar a Dios con todo lo que somos y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente. Haz esto y vivirás. Hazlo. Ya que lo sabes, hazlo. Jesús le está diciendo: si sabes por qué preguntas, ¿no? Se siente así entonces expuesto y sigue con otra pregunta. Pero queriendo él justificarse, asimismo dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? En otras palabras, no es tan fácil, Jesús. La vida es complicada, hay muchas personas, no puedo amar a todo el mundo. ¿Cómo voy yo a cumplir con esto?
No hay tiempo, ni dinero, ni suficiente energía para amar a todo el mundo. ¿Me puedes decir, por favor, a quién exactamente debo amar? Ahora Jesús no le contesta, cuenta una historia. De nuevo le da otra oportunidad a este hombre para ver su propio corazón y su necesidad de un Dios real. Ver la diferencia en la religión y la relación. Respondiendo Jesús dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes se fueron dejándolo medio muerto. Jesús pinta este cuadro. Un hombre baja de Jerusalén a Jericó. Todos ahí conocían ese camino, era un camino conocido, sabían que era un camino peligroso, era de bajada. Jerusalén estaba arriba, como 900 metros encima del nivel del mar, y Jericó estaba unos 250 metros bajo el nivel del mar. Era de curvas, serpenteante, muchas caídas, había cuevas donde se escondían los ladrones. Así que Jesús crea una historia en un lugar conocido para todos los que le escuchaban. Dice, un hombre baja por un lugar peligroso. Primero le atracan, lo despojan, le dan golpes y lo dejan, casi lo matan. Ahora, aunque el camino era peligroso, no era un camino donde no pasaba nadie. Otros pasaban por ahí, pasa más gente. Por casualidad, versículo 31, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar, lo vio, pasó por el otro lado del camino. Dos religiosos, Jesús escogió a dos personas que todo el mundo pensaría que se hubieran interesado por la situación de este hombre, que sabían muy bien cómo amar al prójimo. Se ha dicho mucho, ¿no?, de estos dos que eran como profesionales en lo religioso. Viene un religioso, qué bien, un hombre de Dios, pero le da igual. Esperaríamos que le hubiera importado, que le hubiera ayudado. Recitaba él también todos los días, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Luego un levita, pues hay esperanza, ahí viene otro, pero también cruza la calle, otro que conocía la ley, otro de élite religiosa, pero que no amaba realmente a Dios. El que ama a Dios guarda sus mandamientos, decía la palabra. Entonces el conocimiento no trae siempre compasión. De hecho, muchas personas religiosas o cristianas han hecho quedar muy mal a Dios por su forma de actuar, su falta de misericordia, sus vidas de juicio. Conocimiento sin amor no sirve de nada. Pablo dijo, el conocimiento envanece, pero el amor que edifica, el amor nos hace más fuertes. Pero luego dice que un hombre de una etnia que los judíos consideraban lo peor de lo peor, había rencores, había resentimientos centenarios entre los dos pueblos. Hasta usaban la palabra samaritano como insulto, ¿no? En Juan 8:48 vemos un ejemplo de esto. Cuando contestaron los judíos y le dijeron, ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y tienes un demonio? Entonces, ahí vemos que los samaritanos no eran los favoritos de los judíos, ¿no? Pero dice, pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. Cuando lo vio. Tenemos que abrir nuestros ojos a los que están en el camino. Si no vemos, no tenemos compasión. ¿Os acordáis esa canción que antes cantábamos mucho? Abre mis ojos, Señor, los ojos de mi corazón. Yo quiero verte. Necesitamos seguir cantando esa canción. Yo quiero verte, yo quiero ver lo que tú ves, yo quiero amar lo que tú amas. Cuando lo vio y acercándose, le vendó las heridas, derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Primero lo vio, luego se acercó,
tomó pasos hacia el herido, derramó aceite y vino en sus heridas, lo subió a su caballo, lo llevó a un lugar seguro, lo cuidó, pasó la noche con él y no se desentendió. Dijo, voy a volver. Cuando vuelva, voy a ver cómo sigue este hombre. ¿Sabes que la compasión cuesta? La compasión te ensucia las manos, la compasión es práctica. Los seguidores de Jesús, nosotros nos involucramos. Los seguidores dan de lo que tienen, sacrifican. Ahora, la mayoría de nosotros tenemos muchos prejuicios, ¿vale? Y medimos la situación antes de ayudar a alguien. ¿Cómo hubiéramos nosotros pensado en esta situación? Un hombre bajó de Jerusalén a Jericó. Podríamos pensar, pero ¿qué hacía este hombre ahí solo? Se las buscó, ¿no? Bajó solo, bajó con mercancía, era un camino peligroso. ¿A quién se le ocurre? Se lo merecía. Pero cierto samaritano, cuando lo vio, tuvo compasión. ¿A quién se le ocurre casarse con ese o esa? Todo el mundo le dijo, no te cases, pero se casó, se lo dije, se lo dijimos y ahora mira, pues a ver cómo va a ser ahora que se las arregle, ¿no? Pero cierto samaritano, cuando lo vio, tuvo compasión y vendó sus heridas. Dice, mira, pues dejó la carrera, dejó el trabajo, todos le dijimos que no hiciera eso, le dijimos que no sacara ese préstamo, mira dónde está ahora, se lo dijimos, a ver si no se muere de hambre. Yo desde luego se lo dije, que no cuente conmigo. Pero cierto samaritano cuando lo vio, tuvo compasión y vendó sus heridas y derramó aceite y vino sobre ellas. Pensamos, ¿se metió otra vez en eso? Yo ya no le ayudo más. Pero cierto samaritano, cuando lo vio, tuvo compasión, vendó sus heridas, derramó aceite y vino sobre ellas. ¿Sabes que la vida nos deja a todos apaleados por el camino? Y necesitamos compasión. Necesitamos vino en nuestras heridas, necesitamos aceite sobre nuestro dolor. No necesitamos juicio, no necesitamos rechazo, no necesitamos exclusión. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndole sobre su propia cabalgadura lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídalo y todo lo demás que gastes cuando yo regrese, yo te lo pagaré. Y aquí Jesús cambia el enfoque de la historia. El escriba le había preguntado quién es mi prójimo y en vez de contestarle, Jesús permite que él mismo conteste su propia pregunta. Jesús le dice, ¿cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él dijo, pues el que tuvo misericordia de él. Jesús le dije, ve y haz lo mismo. Ve y sé una persona diferente. Ve y recibe un corazón compasivo. Ve tú y da sin pensar si son o no son merecedores de tu misericordia. ¿Cómo debemos responder tú y yo a este mensaje? Aunque no es un mensaje precisamente sobre el racismo, Jesús usó como ejemplo a una persona que pertenecía a un grupo que todos menospreciaban, para mostrar que a veces los que pensamos que son los malos, son los buenos. Quizá no seas racista, dices yo trato a todo el mundo igual, ¿no? Yo soy muy bueno, soy muy santito, ¿no? Pero todos tenemos prejuicios profundos y tenemos que ser sinceros con nosotros mismos para que Dios los pueda tratar. Prejuicio,
prejuicio, juzgar antes de conocer. Pensar que sabes cómo es una persona por su apariencia. Decidir cómo es por dentro por lo que ves por fuera. Juzgar por rico, juzgar por pobre, juzgar por nacionalidad o color de la piel, juzgar por estatus, juzgar por lo que tiene o lo que no tiene, por lo que estudió o lo que no. Juzgar cómo se viste, cómo es. Juzgar después de 3 minutos de hablar con ellos. Decidimos si es digno de nuestra atención, nuestra paciencia, si se merece nuestro tiempo y si se merece nuestra generosidad. ¿Cómo me convierto? Qué bonito todo eso, pero qué complicado, ¿no? ¿Cómo me convierto en una persona sin prejuicio y llena de misericordia? Primero, tenemos que recibir misericordia para dar misericordia. Recibir amor para poder saber amar. Recibir de Cristo lo que Él nos ofrece. En Tito, Pablo escribió, Tito 3:3, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. ¿Te suena a alguien? Él nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Todos caímos en manos de salteadores. El diablo viene para matar, hurtar y destruir. Y Cristo está aquí para vendar nuestras heridas, derramar aceite y vino sobre nosotros. ¿Para qué? ¿Para que vivamos felices? Sí, pero más. Para que tengamos nosotros, para que nosotros podamos seguir las órdenes de Jesús. Ve tú y haz lo mismo. Ve tú y haz lo mismo. Dice que nosotros éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Tenemos vino, tenemos aceite. Él derramó sobre nosotros abundantemente todo lo que necesitamos por medio de Jesucristo. Y con su ayuda podemos mirar con sus ojos a los que están a nuestro alrededor, acercarnos, sanar, llevarlos a un lugar seguro en Cristo. Podemos mostrar misericordia. Tenemos lo que otros necesitan. Si podemos por un momento dejar de lamentar lo que nos han quitado, cómo nos han herido, cómo nos han lastimado, y darnos cuenta de que estamos llenos del Espíritu Santo y que Él nos da la habilidad de ministrar a otros, pasaremos nuestros días
en el camino de Jericó, viendo a quién podemos levantar, buscando a quién ayudar. Eso es lo que Dios tiene para nosotros como cristianos y como iglesia. Una iglesia compasiva, una iglesia que mira más allá de la comodidad, porque nos empezamos a sentir cómodos con nuestro grupo, cómodos con nuestros amigos, cómodos con nuestro grupito cristiano. Cuando hay gente en el camino de Jericó apaleados y tú y yo tenemos aceite. Yo creo que Dios te está pidiendo que abras los ojos hoy. A lo mejor alguien te ha venido a la mente, al corazón, que tú le juzgaste, ¿no? Pues se lo merece. Hay que se quede. Cuando Jesús lo mira con otros ojos. Y Dios a todos aquí tienen algo para dar y para ayudar. Oramos. Señor, te damos gracias porque tú nos mostraste tu amor en abundancia. Manifestaste tu amor hacia el mundo con tu Hijo Jesucristo. Y nosotros que no nos merecíamos ni un poquito de tu compasión, nos has acercado, nos has llevado a tu corazón un lugar seguro. Has derramado sobre nosotros vino y aceite. Nos has llenado de tu Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos tocar al mundo que nos rodea. Te doy gracias por cada persona aquí. Úsalos en el nombre de Jesús.